Bien, ya hemos visto las bases del electrocardiograma, cómo se genera la onda P, el segmento PR que no se mide, más bien medimos el intervalo PR, después el complejo QRS y finalmente tenemos la onda T. Pues bien, acá nosotros tenemos en este trazo del electrocardiograma, vean ustedes que el corazón se ve desde 12 puntos diferentes. Tenemos la derivada 1, 2, 3, que son derivadas de miembros, lo mismo que ABR, ABL, ABF. Y después vamos a tener las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que pueden ver desde el corazón derecho hasta el corazón izquierdo. Estas son las 12 derivadas y en la parte inferior, no de todos los electros, depende cómo uno programe la impresión, pero uno puede programar de tal forma que en la parte inferior podamos tener un dedo largo. ¿Para qué? Para poder evaluar arritmias, ¿no? No se pueden evaluar las arritmias en el trazo del electro convencional. ¿Por qué? Porque cada 3 derivadas cambia de posición, ¿no? Por eso cuando uno observa cada una de estas derivadas, solamente vamos a encontrar 3 complejos QRS y después cambia. Porque, bueno, es un diseño como está puesto, ¿no? Entonces, si yo quiero ver una arritmia, yo necesito más tiempo. Y para ese tiempo, en la parte inferior ustedes tienen para poder evaluar arritmias, porque el tiempo es más prolongado, ¿no? Muy bien, veamos cómo se hace la lectura de un electrocardiograma. Lo primero que debemos establecer es la frecuencia cardíaca, después si el paciente está en ritmo sinusal o no, posición el eje eléctrico del corazón, que tiene importancia, pero no necesariamente tanta como para que la mayoría de los médicos se queden en eje eléctrico y de ahí nomás se queden y no avancen. Lo más importante viene después, porque uno tiene que ver la duración de las ondas, la amplitud de las ondas, de tal forma que podamos establecer la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T, y finalmente el intervalo QT. Esa es la forma como uno debe leer el electrocardiograma, en ese orden. Ahora, el papel avanza, como les decía, a una velocidad. Ese es el estándar, 25 milímetros por segundo. Entonces vean ustedes acá tengo 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. 25 milímetros ha avanzado en un segundo. 25 milímetros avanza en un segundo. Cada milímetro, ¿a cuánto equivale cada milímetro? Pues si 25 equivale a un segundo, ¿un milímetro a cuánto es? Pues nos sale la división de 0.04 de segundo. No es una regla de 3 simple. Lo otro es establecer la amplitud hacia arriba. Y para la amplitud hacia arriba, nosotros debemos tener 10 milivoltios, digamos 10 cuadraditos, acá tenemos, que equivale recién a 1 milivoltio, ¿no? Acá por cuestiones del diseño solamente nos han puesto 5, ¿no? 5 y 5, y por eso es que hablan de medio milivoltio. Para poder llegar a 10 tendríamos que tener un gráfico un poquito mayor, ¿no? Y eso es lo que representa finalmente 1 milivoltio. O sea, cuando hablamos en duración, cada milímetro es 0.04 de segundo. Y cuando hablamos de amplitud, 10 milímetros equivale a 1 milivoltio. 10 milímetros equivale a 1 milivoltio, ¿no? Muy bien. Eso es lo que tenemos acá. Cada milímetro representa 0.04 de segundo. 0.04 de segundo. Y finalmente 10 milímetros hacia arriba representa 1 milivoltio, ¿no? 1 milivoltio. Ese es para poder hacer las medidas. Lo bueno es que ahora los equipos, las medidas lo hacen muy bien las máquinas,
mejor que la vista de nosotros, eso no lo podemos discutir. Pero la interpretación del electrocardiograma, eso es lo que interesa. A veces la interpretación que hace la máquina no es la más correcta, pues hay una serie de equivocaciones. Muy bien, vayamos a ver las ondas que hemos estado describiendo, cómo es que se producen estas ondas. Acá tengo la onda P, que es la activación de la aurícula. Después vamos a tener el segmento PR, que nadie lo mide. Y como nadie lo mide, ¿para qué lo medimos nosotros? No tenemos contra qué comparar. Lo que sí interesa más bien es el intervalo PR. ¿Qué es el intervalo PR? El intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. En activarse. Eso es lo que interesa, pues. No significa nada más el segmento PR, no traduce mucho, pero sí nos interesa el tiempo que debe demorar en activarse el ventrículo, que debe ser de 0,12 a 0,20 de segundo. 0,12 a 0,20 de segundo. Si el ventrículo, ¿no?, demora más de 0,20 en activarse, 0,22, 0,24, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular, si se demora en activarse. Si en cambio se activa antes de 0,12 de segundo, más bien hay que ver qué pasó, porque puede indicar un problema de preexcitación, el llamado Wolff-Parkinson-White, ¿no? ¿Qué más tenemos que medir? Ya hemos medido la onda P, hemos medido el intervalo PR de 0,12 a 0,20, de ahí tenemos que medir el complejo QRS, que en ancho debe medir hasta 0,10. En ancho debe medir hasta 0,10. El complejo QRS es onda Q, onda R y onda S. Después lo que tenemos que hacer es observar y describir el segmento ST y la onda T. Se observa y se describe. El segmento ST y la onda T. Se describe. Como vamos a ver después, se describe. Y finalmente la última medida ya es el intervalo, desde que empieza la Q, el intervalo QT, hasta que termina la T. Este es el intervalo QT. ¿Por qué hay que medir ese intervalo QT? Porque ese intervalo QT, cuando está por encima del valor adecuado, se habla pues de un QT prolongado. Este QT prolongado definitivamente es un marcador de muerte súbita. De muerte súbita. Entonces es muy importante establecer QT prolongado. El QT prolongado, en el caso de los hombres, es mayor de 0,45 y en las mujeres por encima de 0,47 se habla ya de un QT prolongado. Pero ¿cuándo es que empieza a tener relevancia clínica? Cuando está por encima de 0,50. Entonces, cuando ya está con 0,50, ahí sí uno tiene que reevaluar y ver qué está pasando. Entonces, nuevamente vuelvo a recordar cómo se mide. Onda P, intervalo PR, que debe medir de 0,12 a 0,20. El complejo QRS, que debe medir hasta 0,10. Se observa y se describe el segmento ST y la onda T. Y finalmente se mide el intervalo QT. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros lo medimos en tiempo. Ya sabemos que cada milímetro es 0,04 de segundo. Y el voltaje, 10 milímetros, es un milivoltio. Entonces, empecemos con este trazo. Calculemos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Bueno, hay diferentes fórmulas. La más práctica es 1500, que es una constante, que sale precisamente de la velocidad del papel, 25 milímetros por segundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es medir el número de milímetros que hay entre la R y la siguiente R. ¿Por qué se escoge la R? ¿Por qué no escogemos la P o la T? Porque la onda P y la onda T es como un domo. En cambio, vean que el complejo QRS, la R, es una espiga, pues es una punta. Entonces, no me voy a equivocar, de punta a punta es más fácil.
Pero de repente cuando lo veo en el domo, ya bien sea la P o la T, pues puedo empezar en la primera parte, en la parte intermedia, en la parte baja. Me puedo confundir. Lo más práctico es medir cuántos milímetros hay entre R y R. Acá, por ejemplo, hay 5, 10, hay 15, ¿no? Más una más 16. Entonces, 1500 entre 16, pues nos va a dar una frecuencia de más o menos 93 latidos por minuto, ¿no? Así es como sacamos la frecuencia. No es nada difícil. 1500 entre el número de milímetros que hay. Eso lo hace ahora también las máquinas. Las máquinas en esas cosas no hay mayores errores, pero siempre es bueno revisar. ¿Por qué? Un caso. Esta es la onda T. Cuando a veces el paciente tiene hipercalemia, cuando el potasio sube mucho en sangre, esta onda T se hace alta y picuda. Alta y picuda. ¿Y qué puede suceder? Que la máquina, la computadora del electro, considere que esta onda T alta y picuda lo considere como una R más. Como una R más. Entonces va a tener acá una R, una segunda R, 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 o sea, se va a duplicar la frecuencia cardíaca. El paciente va a tener ¿cuánto de frecuencia? 180. Y uno mira el trazo y dice, ¿pero cómo es esto? Es que la máquina tiene ciertos errores, pues por eso cuando uno ve un electrocardiograma, si bien nos ayuda mucho la lectura automática del equipo, revísenlo porque hay una serie de errores. A veces la onda T se hace un poco plana y ya no la ve la máquina. Está allí, pero ya no la visualiza bien. Y entonces pone que el paciente no está en ritmo sinusal. Otro error, ¿no? Entonces, por eso, la lectura del electro no les quiero decir que no sirva la máquina. Pero hay que supervisarlo, pues, porque la máquina es un programa que lamentablemente tiene una serie de deficiencias. 1500 entre el número de cuadraditos. Hay otra forma de hacerlo, que es nada más de recordar, ¿no? 1500, por ejemplo, entre 5 milímetros, 1500 entre 5, 300. Entre 10, 150. Entre 15, 100. ¿No? Entre 20, 75. Y uno tiene que memorizar, pues, ¿no? 300, 150, 175, 60. Después viene 58. Perdón, 50. Y después sigue ya 43 y 38. Pero ese ya es memorizar. Pues, ¿para qué voy a memorizar? Es más fácil 1500 entre el número de milímetros. A mí me parece lo más adecuado. En este caso, por ejemplo, ¿cómo nosotros calculamos la frecuencia cardíaca? Pues acá tenemos las derivadas 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esto es lo que me debe ayudar a mí para poder hacer una medida de la frecuencia cardíaca. Acá, en la parte inferior. 1500 entre el número de cuadraditos que hay entre R y R. Entonces acá tenemos más o menos 10, 12, 14, 15. 1500 entre 15 me da 100, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una arritmia? ¿Cómo calculo yo la frecuencia cardíaca? Ya no lo puedo dividir entre 1500 entre el número de cuadraditos, porque, por ejemplo, yo puedo buscar desde esta R hasta esta R. Si yo lo calculo acá, la frecuencia me va a salir muy lenta, pero de esta R a esta otra R me va a salir más bien muy alta. Entonces, cuando uno tiene una arritmia, en la parte inferior, en el D2, uno tiene que evaluarlo. Y no es nada difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que tenemos que hacer es contar el número de complejos QRS que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos 13 complejos QRS.
Tenemos 13 complejos QRS. En este periodo que hemos puesto, en este recuadro, ¿no sé? Nosotros sabemos que 25 milímetros significa un segundo. Un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. Entonces es bien fácil. Yo decía que acá hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿No es así? 13 en 10 segundos, en 60 segundos, será pues 13 por 6, me da 78. ¿Cuál es la frecuencia? 78. ¿Estamos? O sea, lo que uno tiene que hacer es en esta parte inferior contar cuántos complejos QRS tenemos y lógicamente en tiempo cuántos segundos tenemos. Generalmente como promedio son 10 segundos. Internacionalmente los equipos usan 10 segundos. Entonces si tenemos 13 en 10 segundos, en 60 segundos vamos a tener 13 por 6, pues sale 78. Acá también, por ejemplo, en este caso hay una fibrilación auricular. Acá tenemos una fibrilación auricular. Entonces yo puedo calcular la frecuencia. Sí, pero de aquí a acá la frecuencia va a ser más o menos 93, porque hay 16 cuadraditos. De acá a acá hay 15 cuadraditos. 100. Acá también hay 100, pero acá ya casi... acá más o menos da 83. No. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Cuando hay una arritmia, lo que tenemos que hacer es más o menos ver cuánto es lo que dura este trazo. Y miren, acá tenemos 25 milímetros, ¿no? Acá hay 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Acá hay un segundo. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y acá hay otro. Entonces, en este periodo tenemos más o menos 5 segundos. Si en 5 segundos hay 7, en 60, ¿cuántos hay? Nada más. No es nada difícil de establecer la frecuencia cardíaca. Si tengo 7 latidos en 5 segundos, en 60 segundos, ¿cuánto va a ser? 84. Entonces, cuando ustedes tengan una arritmia, ¿cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Se van a la parte inferior para poder tener un trazo largo y, bueno, calculan en un determinado tiempo cuántos latidos hay y en 60 segundos cuántos finalmente van a ver. No es muy complicado, digamos, hacer este tipo de determinaciones. Entonces ya sabemos cómo calcular la frecuencia cardíaca. Vayamos ahora a ver si el paciente está en ritmo sinusal o no. Y para saber que está en ritmo sinusal, yo necesito por lo menos, los 2 criterios. No necesito uno, necesito 2 criterios que les voy a presentar. El primero, que haya una onda P antes de todo QRS. Ese es lo primero que uno tiene que ver para decir estamos en ritmo sinusal. Entonces, lo primero, yo empiezo a buscar. ¿Dónde está la P? Ahí está la P. Antes de todo QRS, sí. Después tenemos que ver si el PR es constante. Entonces lo que hacemos es medir los intervalos PR. Si es constante, no tenemos problema. Este paciente está en ritmo sinusal. Pero recuerden, para decir que está en ritmo sinusal, onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. No necesito uno de los dos, necesito los dos. Si no tengo los dos, el ritmo no es sinusal, por si acaso. Necesito los dos. Entonces vean ustedes, por ejemplo, acá. En este caso, veamos primero, ¿no? La frecuencia. La frecuencia más o menos establecida acá. Estamos hablando de una frecuencia más o menos de 70, ¿no? De 1500 entre el número de milímetros nos da una frecuencia de 70. Segundo punto. ¿Está en ritmo sinusal? Bueno. Onda P antes de todo QRS. Sí, ahí está la P.
antes de todo QRS, sí está la P, acá también. Ah, está bien. Pero ahí no queda todo. ¿El intervalo PR es constante? Sí, sí, sí. Rápidamente uno ve el intervalo PR es constante. Ah, está en ritmo sinusal. Onda P antes de todo QRS, el intervalo PR es constante. Muy bien. Acá también, este paciente, lo primero que vemos está en una marcada bradicardia. 1500 entre el número de cuadraditos. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acá hay 31 y acá hay 32. Más o menos, ¿no? 1500 entre el número de cuadraditos. 1500 entre 32 nos da 46 latidos por minuto. A este paciente está en bradicardia, sí. Sinusal, a ver. Onda P antes de todo QRS, sí, sí, sí. El intervalo PR es constante, sí, sí, sí. Ah, entonces está en ritmo sinusal. Sí está en ritmo sinusal. Necesito los dos. Onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. Necesito obligatoriamente los dos. Obligatoriamente necesito los dos. Si no, no está en ritmo sinusal. Este otro ejemplo. Nuevamente, frecuencia cardíaca, 1500 entre el número de cuadraditos. Entonces empecemos acá. Acá hay 4 de este de acá, ¿no? Acá hay 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Más estos 4, 34. Más este que está acá son 35. 1500 entre 35 me da 43 latidos por minuto. Entonces, ¿este paciente está en bradicardia? Sí. Sinusal, a ver, onda P antes del QRS, sí. 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 Entonces, ¿hay onda P antes de todo QRS? Sí. Ah, entonces está en ritmo sinusal. No, pero me falta la segunda. El intervalo PR es constante. A ver, veamos. De acá a acá hay como 10, 11, 12, 13. De acá a acá, ¿cuánto hay? 4. De acá a acá, ¿cuántos hay? 15, 18, 18. Acá 10, acá 6. Esto es un desorden. Este no está en ritmo sinusal porque el intervalo PR no es constante. Entonces, sí podemos decir de que hay onda P antes de todo QRS, sí, pero el intervalo PR no es constante. Entonces, no está en ritmo sinusal. Es necesario, ojo, los dos criterios, onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR debe ser constante. Si uno de ellos no está presente, el paciente no está en ritmo sinusal. Tercer punto, vamos a calcular el eje eléctrico del corazón. Y en el eje eléctrico hay un montón de fórmulas que lógicamente cada vez van apareciendo, tratando de poder calcular el eje con mayor exactitud. Pero en realidad, si bien el eje eléctrico es una suma de vectores y tratamos finalmente de tener un vector resultante, un vector que tiene que estar de arriba a abajo, de derecha a izquierda, bueno, este vector que nosotros tenemos, lo tenemos que proyectar sobre el triángulo de Einthoven. Y entonces ahí vamos a tener nuestro triángulo de Einthoven, ¿no? Donde se conecta brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. No se olviden que la pierna derecha es tierra, no forma parte de esto. Por eso es que se forma un triángulo. Brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Muy bien, en ese triángulo de Einthoven, nuestro eje del QRS debe adoptar una posición de arriba, abajo, de derecha a izquierda. De arriba, abajo, de derecha a izquierda. Es lo único que tengo que establecer es eso. Entonces, si acá yo tengo mis 6 derivadas del plano frontal, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, yo con estas 6 derivadas, yo lo que tengo que hacer es establecer lo siguiente. ¿El eje eléctrico se va a la izquierda o se va a la derecha? Eso es lo primero. Y segundo, ¿se va hacia abajo o si se va hacia arriba? Porque no hay más, pues. No hay más. Nosotros si dividimos
el tórax en 4 cuadrantes, el eje eléctrico del corazón tiene que estar en este primer cuadrante, es decir, a la izquierda y abajo. Eso es todo. A la izquierda y abajo está en su sitio. Es 30 grados, 50 grados, 60, no interesa, pues, porque lo que interesa es, ¿está en su sitio o no? Los grados no tienen interés, pero le damos nosotros la importancia, pues queremos calcular exactamente 30, 60, 75. Si está entre 30 y 60 grados, está normal. Si está entre 80 y 90 grados, está normal. No interesan los grados, lo único que interesa es que esté a la izquierda y abajo, es decir, está en el primer cuadrante. Eso es lo que interesa, a la izquierda y abajo. Y entonces, en este plano frontal, yo necesito establecer izquierda, derecha, abajo o arriba. Entonces, lo único que voy a hacer es quedarme con las derivadas que pueden mirar mejor esta situación. ¿Y quiénes son? Bueno, ahí tenemos la derivada 1. ¿Qué dice la derivada 1? Que si el vector se va a la izquierda, lo que va a graficar es una deflexión positiva, es decir, una onda R, si yo veo en derivada 1, significa que el vector se está yendo a la izquierda. Suficiente. Sé que se va a la izquierda o se va a la derecha. Eso es suficiente. Eso es lo que tengo que establecer, izquierda o derecha. Y la derivada 1 me dice eso. Si predomina la R en derivada 1 significa que está yendo a la izquierda. Si predomina la S significa que se va a la derecha. Eso es todo. Con derivada 1 ya pude trabajar. Ahora la siguiente pregunta. ¿Se va el vector hacia abajo o hacia arriba? Y para eso tengo que usar ABF. Eso es todo. ABF mire el corazón desde abajo. Si el vector se viene hacia abajo, va a dar una deflexión positiva. Si el vector se viene hacia abajo, vamos a tener una deflexión positiva. Y si en cambio se va hacia arriba, la deflexión debe ser negativa. Lo que debe dar más bien no es una R, sino una S. ¿No es? Entonces solamente, miren, ¿cuánto simplificamos esto del electro? Solamente tengo que mirar derivada 1. Predomina la R a la izquierda, predomina la S a la derecha. Muy bien. ABF, predomina la R hacia abajo. Se va hacia arriba, predomina la S. Eso es todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer en cuál de estos cuadrantes está el eje eléctrico del corazón, que normalmente sabemos que está entre 0 y 90 grados. Es decir, a la izquierda y abajo. Si está a la izquierda y abajo, está en su sitio. Eso es todo. No, pero quiero saber 75, 60, ¿para qué? No tiene importancia. Ya ahora ya no le dan importancia como antes, sino 35, 37, nos peleábamos para poder determinar el mejor ángulo. ¿Y cuán práctico era eso? Nada. No cambia en nada. Lo que hay que saber es, ¿está en su sitio o no está en su sitio? Y si no está en su sitio, ¿por qué no está en su sitio? Pero calcular el ángulo exactamente de 47, 49, qué sé yo, no sirve. Interesa sí, izquierda, derecha, arriba o abajo. Y de acuerdo a eso, ¿está en su sitio o no? Y si no está en su sitio, ¿por qué no está en su sitio? Eso es todo. Entonces, para yo poder saber que está en su sitio, debo mirar ¿qué cosa? Derivada 1. Ahí está la derivada 1. Esta es la derivada 1. Y vean ustedes, ¿qué es lo que se observa? Una tremenda R y una pequeña S. ¿Qué es lo que predomina más? La R. Si en derivada 1 predomina la R, significa a la izquierda. Eso es todo. Miro nomás, mirando nomás digo, acá predomina la R, a la izquierda. Y después me voy a mirar ABF. Acá tengo ABF. ABF, ¿qué es lo que predomina acá? La R, prácticamente es una R pura. Si predomina la R en ABF, significa abajo. Y eso es todo. Nada más miren ustedes, D1, ABF, predomina la R en D1 y en ABF, está en su sitio. Eje eléctrico, normal. Eso es todo. Eje eléctrico, normal. No, quiero saber 60 grados. No, eso no tiene importancia. La máquina lo puede hacer. La máquina lo puede hacer, pero lo único que tiene que uno establecer es
Si predomina la R en derivada 1, a la izquierda. Si predomina la R en ABF, abajo. A la izquierda y abajo, el primer cuadrante. Está en su sitio. Pero si en cambio en la derivada 1, como se observa acá, la 1, la R bien chiquita, creo que 2, 3 milímetros. Menos, 2. ¿Y cómo es la S? Predomina 5 milímetros. 2 milímetros hacia arriba y 5 hacia abajo. En derivada 1, ¿qué significa? Que se está yendo a la derecha. Deflexión negativa. Eso es todo. Entonces está yendo a la derecha. ¿Y cómo es ABF? Bueno, en este caso, ABF predomina la R. Entonces significa la derecha y abajo. Eso es todo. ¿Dónde está? Está en el segundo cuadrante. ¿Y por qué el eje eléctrico que debería estar acá a la izquierda se va a la derecha? La interpretación. De repente hay una hipertrofia de ventrículo derecho. Una buena explicación. El paciente tiene un EPOC. El paciente tiene asma severo. El paciente es un nativo de la altura. Todo eso hace que el eje se vaya a la derecha. Eso es todo. O sea, ya establecí que no está en su sitio, está a la derecha, está en el segundo cuadrante. Sí, pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué se ha ido al segundo cuadrante? Ahí empieza mi disquisición. Paciente de altura, EPOC, asma severo, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué pasa si en la derivada 1 predomina la R? Si predomina la R en derivada 1, ya sabemos que se va a la izquierda. Pero ¿qué pasa si ABF nos sale negativo? Predomina la S, significa a la izquierda, pero arriba. Si predomina en ABF el componente negativo, como en este caso se ve muy pequeño y profundo, significa que es un vector que se está yendo al tercer cuadrante. Al tercer cuadrante. ¿Y por qué el eje eléctrico se va a un tercer cuadrante? De repente es un hipertenso, es un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Eso es lo que hace que el corazón esté más grande y hacia la derecha. ¿Estamos? Y finalmente, si nosotros tenemos en derivada 1 que predomina la S, yo ya sé que es a la derecha, y si en ABF predomina la S, lo diremos que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Eso es, al final, ese es el eje eléctrico y a veces ya los equipos lo dan rápidamente. Pero no se olviden, ojo, hay que echarle siempre el ojo. Puede ser que puedan haber errores, pero es muy fácil. En D1 predomina la R, sí, izquierda. Predomina la S, derecha. Muy bien. ¿Cómo está en ABF? Predomina la R, abajo. Predomina la S, arriba. Está bien, eso es todo. Entonces vean ustedes, en derivada 1, si predomina la R y en ABF predomina la R, significa que está en su sitio, está normal. Si en cambio se va hacia el lado derecho, en el segundo cuadrante, crecimiento de ventrículo derecho. Si en cambio lo tenemos a este nivel, crecimiento de ventrículo izquierdo. Y bueno, los que están en este cuarto cuadrante, que son las cardiopatías congénitas cianóticas muy, pero muy complejas. ¿No? Son cosas, digamos, muy, muy puntuales los que están en ese cuarto cuadrante. Generalmente el problema es en los otros tres, ¿no? Que es más sencillo. Muy bien, eso es lo que vamos a tener en el plano frontal y este es en el plano transversal, donde van a ver que en derivada 1 la R chiquita y la S profunda. Esa es la derivada 1. Ahí está la derivada 1. Muy importante. Muy bien, entonces ya nosotros sabemos pues que si tenemos el ventrículo derecho crecido o el izquierdo, van a haber variaciones en el eje eléctrico del corazón. Entonces, este triángulo de Einthoven que tenemos, prácticamente a nosotros lo que nos sirve es saber a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo, y eso es todo. Eso es lo que tenemos que ver. Algo rápido, se pasa el eje eléctrico, no tiene tanta importancia, a la izquierda y abajo. Y todavía quieren en el plano transversal adelante o atrás.
¿Cómo me doy cuenta que se va a la izquierda? Muy sencillo, predomina la R en derivada 1. Abajo predomina la R en ABF. ¿Y cómo sé que se va hacia atrás? Ah, bueno, R chiquita, S profunda, que está indicando que está en su sitio. Y ya, bueno, ya pasamos pues del eje eléctrico. ¿Ahora qué tengo que hacer? Medir las ondas. Tengo que medir la onda P. No sé, tengo que medir el intervalo PR. Ya eso es una cuestión que uno tiene que hacerlo, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿qué mido? Yo tengo que medir la onda P. La onda P debe medir hasta 0,10. O sea, 2,5 milímetros. 2,5 milímetros en duración. Y en amplitud hacia arriba, también 2,5 milímetros. Esa es la onda P. Después acá tenemos el segmento PR. Sí, ahí está el segmento PR. Pues no lo medimos. Medimos el intervalo de 0,12 a 0,20. 0,12 son 3 cuadraditos, 0,20 5, o sea, entre 3 y 5 cuadraditos. Si el complejo QRS se activa antes de tiempo, se llama preexcitación. Y si por el contrario, más bien demora más de 0,20, es decir, 0,22, 0,24, 0,30, significa que hay un bloqueo aurículo-ventricular. Muy bien, entonces ya sabemos la importancia del intervalo PR. ¿Cuánto demora en activarse el ventrículo? Después lo que tenemos que ver es el complejo QRS, que tiene 3 vectores, el septal, el Q, el R, el de paredes libres, y el S, que viene a ser el tercer componente, el vector basal, complejo QRS. Y después vamos a seguir, y este complejo QRS no debe medirse menos de 0,10, menos de 0,10. Después tenemos el segmento ST y la onda T, que pues prácticamente no se mide. Se observa y se describe. ST elevado, ST descendido, onda T picuda, onda T invertida. Se describe. Y finalmente se mide el intervalo QT. El intervalo QT. Se mide el intervalo QT, que debe ser por debajo de 0,45 en los hombres y en las mujeres por debajo de 0,47 para no poder hablar de QT prolongado. Pues QT prolongado es un marcador de muerte súbita. Entonces, por eso es que es necesario conocer estos detalles, ¿no? Entonces ya tenemos todas las medidas. Onda P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST y onda T, la describo, lo que observo, y finalmente el intervalo QT. Muy bien, ahora vayamos a ver ciertas características de ciertas ondas, ¿no? Vamos a tratar de ver. Uno es la onda P. La onda P tiene 2 partes porque son 2 aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Lo que sucede es que tenemos un vector resultante que está acá en azul, que es el vector que agrupa el lado derecho con el lado izquierdo. Ese es el vector resultante. Pero es un vector que va ¿de dónde? De arriba abajo, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de derecha a izquierda. Bueno, esta onda P que ustedes ven acá tiene 2 partes. Acá en amarillo la aurícula derecha y en este otro lado la activación del izquierdo. Y que una onda P, acá la tenemos mejor descrita, mejor vista acá, prácticamente tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Cuánto debe medir? Más o menos hasta 0,10. Hasta 0,10. Y en amplitud debe medir hasta 2,5 milímetros. 2,5, pues no. 2,5 milímetros. Entonces, si ustedes ven el tamaño normal de la aurícula, tanto la derecha como la izquierda, finalmente ambas van a sumar y van a dar una onda P resultante. La onda P es una onda resultante de un vector de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que así nada más así esto es bien fácil y bien sencillo? Miren acá en este gráfico. ¿Qué pasa si la aurícula derecha crece? Miren lo que va a pasar, ¿eh? Si esto crece, va a crecer ¿hacia dónde? Hacia arriba, pero no va a durar más.
La onda P va a seguir durando lo mismo, pero si crece la aurícula derecha, va a crecer hacia arriba, pero no va a durar más. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está crecida la aurícula derecha? Porque es alta, más de 2.5. ¿Y qué pasa si crece la aurícula izquierda? Uso el mismo gráfico, miren ustedes. Si la aurícula crece, miren lo que va a pasar. ¿Ah? La onda P va a durar más de lo que viene a ser 0.10. Va a durar 0.12, 0.14. ¿Por qué? Porque va a durar más. Pues nada más acá, miren ustedes, esto cuando crece, va a crecer así. Crece en duración. En cambio, la aurícula derecha crece en amplitud, ¿no? Entonces vean ustedes, lo que podemos ver son unas ondas P altas, y si son P altas, uno dice crecimiento de aurícula derecha. Crecimiento de aurícula derecha. Y es que cuando crece la aurícula derecha va a crecer hacia arriba. No es fácil, no va a crecer en duración. En cambio, si crece la aurícula izquierda, miren ustedes, lo que va a hacer es, va a crecer y va a hacer, lógicamente, que la onda P dure más. Eso es lo que pasa. Cuando crece la aurícula izquierda, dura más. Cuando crece la aurícula derecha, va hacia arriba. No es nada difícil, ¿no? No es nada difícil. Entonces, vean ustedes los crecimientos auriculares que en forma didáctica podemos decir, esta es una onda P normal, pero vean ustedes, cuando hay crecimiento auricular, cuando el crecimiento es auricular derecho, y cuando es crecimiento auricular izquierdo, cuando dura pues acá, por ejemplo, poco más de 0.12, está casi 0.13, por ejemplo, ¿no? O en este otro caso que es un mixto, ¿no? Que es un mixto, es las dos cosas. Entonces vean que esos son los tipos de onda P. Y ya bueno, ya sabemos la onda P. Ahora vayamos a ver el intervalo PR. Bueno, medimos el intervalo. El intervalo PR, ¿qué es lo que nos va a indicar? El intervalo PR nos va a indicar el tiempo que demora en activarse el ventrículo, que debe ser de 0.12 a 0.20. De 0.12 a 0.20. Entonces, la conducción puede ser muy rápida, es decir, el ventrículo se activa antes de tiempo. Síndrome de preexcitación, Wolff-Parkinson-White. El PR, el intervalo PR es corto. Eso indica conducción rápida y corresponde a los llamados síndromes de preexcitación, donde primero tiene que haber un intervalo PR corto. Y ahí tenemos el Wolff-Parkinson-White, PR corto con onda delta. ¿Qué es lo que va a suceder en el Wolff-Parkinson-White? Va a haber un cable de más que lo describió Kent. Él describió que había pues un haz extra, es un cable de más que comunica la aurícula con el ventrículo. De tal forma que cuando el nodo aurículo-ventricular va yendo lento en activarse, este fulano se puede aparecer y funcionar más rápido. Es un cable, el haz de Kent es un cable que está ahí puesto. Y que nadie sabe en qué momento ese cable, ese haz de Kent, va a funcionar, ¿no? Pero eso sí, si lo encuentran una sola, basta que lo encuentren una vez, ya no cambia. Eso se queda siempre. Puede ser que nunca lo vean, lo vuelvan a ver, ¿no? Porque a veces no es tan fácil detectar el haz de Kent, ¿no? ¿Qué cosa es el haz de Kent? Es un haz aberrante, es un cable de más que tiene el paciente en forma congénita. Pero ese cable es como si ustedes tuvieran un equipo eléctrico y que hay un cable de más que a veces hace cortocircuito. Igual acá es el haz de Kent. Este haz descrito por Kent, bueno, lo encontró, lo describió muy bien. La persona lo puede tener el haz de Kent, ¿estamos? Pero si no fastidia, el paciente ni se da cuenta. Pero hay otros que sí les fastidia permanentemente. Empiezan a hacer arritmias. Eso sí es peligroso. Entonces, el Wolff-Parkinson-White se caracteriza por tener un PR corto porque hay este haz de Kent
que va a hacer que el ventrículo se active erróneamente en forma más rápida por algún lado, derecho o izquierdo. Y eso es lo que va a generar los síndromes de preexcitación. Entonces vean ustedes este clásico, esto es muy típico. Tenemos acá la onda P y como el intervalo PR está bien reducido. Y acá tenemos la onda delta. Esto es la delta. PR corto con onda delta o el Parkinson-White. ¿Qué pasó? Bueno, normalmente todos no podemos llevar el estímulo de aurículo ventrículo, salvo en forma fisiológica por el nodo AD. Salvo que la persona, como está acá, hay un asa aberrante. Este asa aberrante es el que hace, pues, que lo describiera Ken, patognomónico del Wolff-Parkinson-White. Este es el Wolff-Parkinson-White. PR corto con onda delta, ¿no? PR corto con onda delta. Muy bien, lo opuesto a la conducción rápida, ¿qué cosa es? Conducción lenta, y ahí vamos a tener los bloqueos. Vamos a tener los bloqueos. El bloqueo auriculoventricular, que precisamente este bloqueo auriculoventricular nosotros lo podemos dividir en parcial o completo. Parcial es que hay un bloqueo momentáneo. Completo es que ya se bloqueó. Muy bien, entonces veamos. ¿A qué significa bloqueo AV de primer grado? Son aquellos casos en que el intervalo PR, que es lo que estamos midiendo, el intervalo PR dura más de 0,22. Más de 0,22. ¿Estamos? Más de 0,22. Pero ojo, hay una condición. Que todas las ondas P generan un QRS. Si una P no conduce, no puede ser de primer grado, ya sería de segundo grado. Basta que una P no conduzca, ya no es un bloqueo AB de primer grado, es de segundo. Entonces, la condición fundamental, ¿cuál es? Aparte de tener un PR prolongado, es que todas las P genere un QRS. Esa es la condición. Basta que una P no pase, ya no es de primer grado. Será de segundo grado, pues, ¿no? Veamos, en este caso, este paciente está en una bradicardia. Ya no puedo contar acá cuántos hay, pues porque no se ve bien. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 creo. 1500 entre 45. Bueno, nos da como 40 latidos por minuto. El paciente está en bradicardia. Sinusal. A ver, acá está la onda P. PQRS, PQRS, PQRS. Sí, es sinusal. Pero me falta la segunda condición para completar. ¿Cómo está el intervalo PR? Ah, bueno, veamos acá. Acá está en 0,32. Acá también 0,32. Esto es una bradicardia sinusal, sí, pero el PR está prolongado, 0,32. Este es un bloqueo AB de primer grado. Y una condición importante, que la onda P siempre precede al QRS. La onda P siempre tiene que conducir. Basta que una P no pase, es decir, no conduzca, ya no es primer grado. Ya no es primer grado. Necesariamente tiene que ser para primer grado un PR mayor de 0,20, 0,22 hacia arriba, pero todas las P se conducen, todas las P se conducen. Muy bien. Ahora, ¿hay bloqueos de segundo grado? Sí, cuando una P ya no se conduce de segundo grado. Basta que una P no se conduzca, ya no es de segundo grado. Perdón, ya no es de primer grado, sino ya es de segundo grado. Basta que una P no se conduce y es segundo grado, ya no es primero. Entonces ahí dice, segundo grado, no todas las P conducen. Esa es la condición. Pues bien, cuando están en bloqueo de segundo grado, la siguiente pregunta es, ¿hay fenómeno de Wenckebach para poder decir finalmente si está en un MOBIS tipo 1 o no? Entonces lo que yo tengo que buscar es el fenómeno de Wenckebach. Y esto es lo que veríamos y representaríamos como el fenómeno de Wenckebach. Vean ustedes acá. Onda P, QRS, onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Y esta P no conduce. Basta que una P no conduzca a segundo grado.
PQRS, PQRS, pero basta que una P no conduzca, segundo grado. Siguiente pregunta, ¿hay fenómeno de Wenckebach? Ahí vamos a ver. El intervalo PR está poco a poco, progresivamente ampliándose. El intervalo PR, perdón, empieza cada vez a prolongarse hasta que la P no conduce. Y de ahí nuevamente empieza poco a poco a prolongarse, perdón, hasta que no conduzca. Entonces, este es el fenómeno de Wenckebach, cuando el PR poco a poco se va prolongando hasta que no conduce. Bloqueo AB de segundo grado, ¿no? Con fenómeno de Wenckebach, MOVIS tipo 1. MOVIS tipo 1. Nuevamente acá. PQRS, PQRS y esta P no pasa. PQRS, PQRS, PQRS y esta P no pasa. Basta que una P no pase y es segundo grado. Siguiente pregunta, ¿hay fenómeno de Wenckebach? Ah, miren cómo está el PR. Sí, se está prolongando hasta que no pasa. Poco a poco se va prolongando hasta que no pasa. Y bueno, eso es lo que tenemos, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Pues bien, entonces, si tenemos el fenómeno de Wenckebach presente, hablamos de segundo grado, MOVIS tipo 1. Pero ¿qué pasa? ¿No es así? Si ya no hay el fenómeno de Wenckebach. No hay fenómeno de Wenckebach. Bueno, ese es un MOVIS tipo 2. Si no hay fenómeno de Wenckebach, sencillamente ya no hay fenómeno de Wenckebach. Eso ya es un bloqueo de segundo grado, MOVIS 2. MOVIS 2. Vean acá. Onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Esta P no pasa, esta otra no P, esta P no pasa y acá sí nuevamente P, QRS. Pero estas dos P no pasaron. Basta que una P no pase, segundo grado. Acá dos P no han pasado, segundo grado. ¿Hay fenómeno de Wenckebach? No, porque acá el intervalo PR es el mismo. No, no hay fenómeno de Wenckebach. Ah, entonces este es un MOVIS 2. Un MOVIS 2. Un MOVIS 2. Entonces, eso es lo que significa, pues, el MOVIS 2. Muy bien, entonces ya hemos visto los problemas de primer y segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, y finalmente podemos llegar a los bloqueos AB completo. Al bloqueo AB completo o de tercer grado, ese ya es el definitivo. ¿En qué consiste? Consiste en que ya las aurículas y los ventrículos siguen patrones distintos. Las aurículas y los ventrículos, por así decirlo, están divorciados. La aurícula y el ventrículo, cada uno sigue su frecuencia diferente. Como se ve acá, ¿no? Por un lado, las P siguen un ritmo y los ventrículos siguen por otro. Los ventrículos siguen por otro. ¿No? Nuevamente ahí. Entonces, esos son los bloqueos AB completo. Bloqueo AB completo. Muy bien, entonces ya hemos visto el problema del PR. Ahora vayamos a ver al complejo QRS. Son tres vectores, ya dijimos, el vector septal, acá está el 1, el vector de paredes libres es el 2, que es la resultante del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Como el ventrículo izquierdo es el más grande, el ventrículo más grande, lógicamente este vector se va a ir hacia este lado. Y finalmente el tercer vector es el basal, o de paredes libres. Muy bien. Entonces vean ustedes que del punto de vista de lo que se refiere a los ventrículos, tenemos nosotros tres vectores. El vector septal, el de paredes libres y el basal. Muy bien, veamos este electrocardiograma. Veamos rápido cómo podemos hacer la lectura de este electrocardiograma. Lo primero, frecuencia. Pues 1500 entre el número de RR. Acá tengo 5, 10, 15, 16 cuadraditos. 1500 entre 16, 93 latidos por minuto. Ya está. Frecuencia, 93 latidos por minuto. Ritmo, sinusal o no.
Onda P antes de todo QRS, sí. Intervalo PR constante, sí. ¿No? Ah, muy bien. Entonces, sí está en esta situación en ritmo sinusal. ¿Por qué? Onda P antes de todo QRS y el intervalo PR es constante. Perfecto. Estamos en ritmo sinusal. Tercera condición. Eje eléctrico del corazón. Y para eso solamente me voy a ver D1. Acá está D1. ¿Cómo está D1? R chiquita, S profunda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Bueno, los que digan derecha, acertar. Acá el componente negativo es el que predomina. Y esto es a la derecha. ¿Qué más tengo que decir? Ya sé que se está yendo al lado derecho. ¿Arriba o abajo? Ah, para eso tengo que buscar ABF. Acá está ABF. Y en ABF predomina la R, significa abajo. A la derecha y abajo estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Y por qué el eje eléctrico se ha ido al lado derecho? No vaya a ser que el ventrículo derecho esté crecido. ¿Dónde busco el ventrículo derecho? Acá. En la precordial V1. Ahí es donde se estudia el crecimiento del ventrículo derecho. Y me voy a buscarlo. Acá está V1. Acá está V1. Pero ¿se acuerdan que V1 debería ser R chiquita, ventrículo derecho, y S profunda, ventrículo izquierdo? Sí. Pero acá, ¿cómo está? Acá predomina la R y no se ve prácticamente el componente del ventrículo izquierdo. Recuerden que acá hay una R chiquita, ventrículo derecho, y un componente negativo, ventrículo izquierdo. Sí, pero acá lo que hay es solamente una R alta. R alta con eje a la derecha, crecimiento del ventrículo derecho. Eso es lo que define. ¿Cómo defino crecimiento del ventrículo derecho? Observar en V1 si la R es alta. Y aparte, si el eje eléctrico está desplazado a la derecha. En este caso, está en el segundo cuadrante. A la derecha y abajo. Entonces ya tenemos los dos criterios para hablar de crecimiento del ventrículo derecho. Uno es la R alta en V1, eso es muy importante. Después, ver el eje eléctrico del corazón. Y el eje eléctrico, para decir crecimiento del ventrículo derecho, es irse hacia el lado derecho. Muy bien, ya sabemos el crecimiento del ventrículo derecho, cómo es. Acá en este otro ejercicio, nuevamente, la frecuencia está en 78, muy bien. Ritmo sinusal, onda P ante todo QRS, sí. Intervalo PR constante, sí. Ya, muy bien. Entonces, este paciente, estamos teniendo onda P antes de todo QRS y el intervalo PR constante. Estamos ante un ritmo sinusal con una frecuencia 80. Ahora, vayamos a ver eje eléctrico del corazón. Nuevamente, derivada 1. Derivada 1. Predomina el componente negativo. Significa que se va a la derecha. Y tengo que buscar en ABF. ABF predomina R chiquita, S profunda. ¿Qué significa? Que se está yendo a la derecha y arriba. Porque en ABF predomina el componente negativo. Entonces, ojo, a la derecha y arriba, ¿qué significa? El cuarto cuadrante, ahí están las cardiopatías complejas. Y el ventrículo derecho debe estar crecido. ¿Dónde busco el ventrículo derecho? Acá, en la precordial V1, ver cómo está precisamente a este nivel, la R, y es una R que predomina. Esto es crecimiento del ventrículo derecho. R alta en derivada V1, V2, con eje a la derecha, nos debe hacer pensar en este problema. Crecimiento del ventrículo derecho. Y si hay crecimiento del ventrículo derecho, debe haber crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero ¿dónde vamos a buscar el crecimiento del ventrículo izquierdo? El lado izquierdo del corazón. D1, ABL, B5, B6 son las derivadas que miran el corazón izquierdo. Hay que ver D1, hay que derivar D1, ABL, B5, B6, deben mostrar la R alta que debe haber.
Pues bien, una forma sencilla de calcular si hay crecimiento del ventrículo izquierdo es el Sokolov. Mido la R más alta en B5 o en B6, la R más alta, y se lo sumo a la S en B1. Si eso mide más de 35 milímetros, hay índice de Sokolov y hay crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Se acabó? Eso es todo. Entonces vean ustedes que ya tenemos nosotros crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo izquierdo. Vayamos a ver los bloqueos de rama. El bloqueo de rama derecha da un patrón típico que se ve en la precordial B1, que se ve de esta forma. R, S, R'. Eso es lo característico. R, S, R'. Eso es muy característico. De bloqueo de rama derecha. No significa, perdón, no significa que hay un bloqueo. Es un término eléctrico que se usó, pero no significa que el cable está bloqueado. Lo que significa es que la conducción demora más en la rama derecha o en la rama izquierda. Bloqueo de rama derecha. Hay una conducción lenta en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque puede estar crecido, porque puede estar hipertrófico, o puede ser un bloqueo de rama izquierda que también por ser un paciente hipertenso que tiene trastornos hidroelectrolíticos nos da ese tipo de patrón. ¿Estamos? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bloqueo de rama derecha, RSR' en B1. Ese es el dato muy importante en los bloqueos de rama derecha. Pues bien, si hay bloqueo de rama derecha, debe haber bloqueo de rama izquierda. Entonces, el bloqueo de rama izquierda significa que la conducción no es tan rápida, no es una espiga. Porque la conducción, como les digo, no es que esté bloqueada, es un mal término, pero así es. La conducción va más lenta. ¿Y por qué va más lenta? Porque es más grueso el ventrículo, porque está dilatado el ventrículo, etcétera, etcétera. Lo que interesa es la interpretación. Entonces, lo que ustedes van a ver no son los clásicos, acá quizás se ve mejor, no es la R en espiga que sube y baja. No, como acá hay un bloqueo de rama izquierda, la R se vuelve ancha y empastada. Ancha y empastada. Bloqueo de rama izquierda. Entonces ya vamos a tener pues estos complejos QRS cuando están alterados. Después lo que tenemos que hacer es describir el segmento ST y la onda T. Esto es bien, pero muy importante, porque acá están los problemas isquémicos del corazón. El segmento ST hay que observar y describir lo mismo que la onda T. Entonces podemos ver un segmento ST elevado que indica un problema coronario isquémico, ST elevado. O podemos tener un ST descendido. Muy importante porque en el primero se puede usar fibrinolíticos, en el otro hay que tener mucho cuidado todavía. Entonces es muy importante poder ver cómo es el segmento ST elevado, descendido. También podemos tener estas otras morfologías. Descendido recto, descendido hacia abajo, descendido hacia arriba. Cualquier modalidad mejor lo describimos. Hay diferentes formas. Lo que nos hablan más de isquemia son el supradesnivel y el infradesnivel. Pero pueden haber otros tipos de variantes, ¿no? Entonces, el infarto, que nosotros debemos tener en cuenta, que ese es un dato importante en el paciente que llega a la emergencia con dolor de pecho. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el segmento ST. ST elevado nos está hablando de una obstrucción total. ST elevado nos habla de obstrucción total. Entonces, vean ustedes, en derivada 2, 3 y en ABF, prácticamente en esas tres, ustedes pueden ver cómo el segmento ST está elevado y eso corresponde a la parte inferior 2,3 ABF de la cara inferior del imperio. En la cara inferior que uno puede tener la cara diafragmática, ¿no? Y que ya yendo ya no solamente al electrocardiograma, sino cambiando un poquito, los pacientes que hacen un infarto de cara diafragmática con frecuencia hacen bradicardia y se tornan muy nauseosos y con vómitos.
Ya son datos clínicos, ¿no? Pero en el electrocardiograma, acá vemos elevación del ST 2, 3 ABF, ya está. Eso indica un infarto transmural. Y la presencia de onda Q, que ya nos dice de que ha tenido más de 6 horas el infarto. Muy importante, por favor, es precisamente el segmento ST y la onda T, porque eso es lo que nos debe hacer sospechar si el paciente realmente está haciendo un problema coronario o no. Entonces, si vemos una onda T, como en este caso, ¿no?, simétrica, ¿no?, negativa, hay que descartar isquemia. Eso es lo que hay que hacer, descartar isquemia. O si vemos nosotros la elevación del segmento ST, hablamos ya de lesión. Y si ya aparece la onda Q, significa que ya hay una huella o cicatriz por una necrosis. Entonces vean ustedes, el segmento ST y la onda T es muy importante para problemas coronarios. Isquemia, lesión, que pueden ser peligrosos. Muy bien. Y vean los diferentes tipos de ondas T que pueden ser. Pueden ser ondas T positivas, pueden ser negativas, pueden ser bifásicos. Bifásico 1, bifásico 2, o puede ser una onda T plana. Todo eso hay que describirlo. Todo eso hay que describirlo, definitivamente sí. Es lo que hay que describir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno tiene a un paciente con una T invertida, cuando uno ve una T invertida, lo primero que debemos pensar es que sea isquemia, la isquemia. Normalmente la onda T siempre debe ser positiva, pero cuando la T se vuelve isquémica va a aparecer una onda T negativa. Muy importante para pensar en problemas de isquemia. Vean ustedes acá. En un primer momento podemos ver cómo acá hay una alteración en la onda T. Vean ustedes cómo se va haciendo negativa acá en 2, 3 ABF. La onda T es negativa. ¿Qué significa? Isquemia. Isquemia. Pero si nos vamos a este lado, a este otro lado, la elevación del ST te va indicando pues precisamente que este paciente está haciendo ya un problema de lesión, de injuria. En 2, 3, 4, 5 estamos hablando de un anterior importante. Pero si ya aparece la onda Q, ya nos dice que este paciente tuvo un infarto, porque la onda Q es una huella de un infarto. Entonces, por eso es importante en el electrocardiograma poder entender segmento ST, onda T, ¿no?, porque ahí está mucho del diagnóstico. Entonces ya tenemos onda P, intervalo PR, complejo QRS, segmento ST y onda T. Finalmente vean ustedes el intervalo QT. El intervalo QT no es muy difícil de medirlo. Desde que empieza la Q hasta el final de la onda T lo medimos. Pero lo que interesa no es solamente medirlo, sino es interpretarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si el QT es prolongado. Esto es un marcador de muerte súbita. Uno quisiera saber quién puede hacer muerte súbita. Este intervalo QT nos ayuda bastante. Cuando hablamos de QT prolongado, bueno, en el caso de los hombres, cuando está por encima de 450, y en el caso de las mujeres, por encima de 470. Para fines prácticos dicen más de 500 es importante, pero de todos modos son parámetros que tenemos. Necesariamente tenemos que evaluar el QT porque eso puede dar muerte súbita a una persona. Después el electrocardiograma nos puede servir para problemas de potasio o también para problemas de calcio. Entonces vean ustedes cómo en relación al potasio uno puede tener elevación del ST o inversión de la onda T, dependiendo si el paciente está haciendo hipercalemia, la onda T se hace alta picuda, e hipocalemia más bien todo lo contrario. Entonces muy importante poder establecer cómo está la onda T. Pero alguien diría, pues, oiga, pero la onda T invertida, en el caso de una hipocalemia, ¿cómo yo lo diferencio de un problema isquémico? Porque en los dos va a haber T negativa, invertida.
¿Cómo yo sé que esto es del potasio bajo o esto es coronario? Muy fácil. El problema metabólico del potasio está en todas las derivadas, porque eso está en la sangre. El potasio bajo está en la sangre y en todas las derivadas van a observar lo mismo, una onda T negativa. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de un problema isquémico? La onda T se vuelve negativa en D1-ABL, en B1, B2, B3, en B1, B2, B3. Son por sectores, no es difuso en todos lados. Cuando es difuso, una onda T negativa, uno piense algo metabólico. Pero cuando está circunscrito a una determinada región, hay que pensar que eso es coronario. Entonces, muy importantes las alteraciones del potasio. Y finalmente también en relación al QT. Paciente que tiene hipocalcemia, la hipocalcemia, el QT se prolonga. El QT se prolonga, es algo que se ha visto. Entonces, los pacientes con hipocalcemia, con un QT de 0,60, el paciente puede hacer muerte súbita. Y en cambio, cuando hay una hipercalcemia, cuando hay mucho potasio, más bien lo que van a ver que el QT se acorta. El QT se acorta. Y finalmente, ¿para qué nos sirve el electrocardiograma? Para ver si el paciente todavía está bien impregnado del digital, de la digoxina. Lo que uno tiene que ver para saber si el paciente está bien impregnado con digital es esto, la cubeta digitálica. La cubeta digitálica. Esa cubeta digitálica es muy característico, pero no de intoxicación, sino que el paciente está bien impregnado. Si ustedes recuerdan a Salvador Dalí, esta forma del bigote, eso es lo que trata de representar o buscarse desde el punto de vista precisamente cuando nosotros sospechamos de que el paciente ya está con intoxicación digitálica. Entonces, la cubeta nos indica que hay impregnación, pero cuando esta cubeta sufre ya una serie de modificaciones y hay presencia de arritmia, ya en este caso lo que está haciendo el paciente ya no es solamente la presencia de la cubeta, sino empieza a aparecer la intoxicación digital. Entonces vean ustedes toda la utilidad que nosotros tenemos con el electrocardiograma, ¿no? Y bueno, creo que con eso terminamos ya la clase de ahora sobre el electrocardiograma y creo que acá hay una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué libros de fisiología se puede utilizar? Bueno, el libro por excelencia es el de Guyton, que es el más didáctico que uno tiene en relación a fisiología. Después hay otros libros que han aparecido sobre fisiología en relación al Gannon. El Gannon también es un buen libro para la parte de fisiología en general, ¿no? Son dos libros bastante útiles, tanto el Guyton como el Gannon, para poder hacer de consulta, ¿no? Después ya no veo más preguntas, ¿no? Ya no hay más preguntas. No hay más preguntas, creo. Pero bueno, lo importante del electrocardiograma, ¿qué les puedo decir? Uno, ahora los equipos son muy sofisticados y son muy útiles, pero no se olviden, por favor, de siempre darle una revisada a lo que la máquina hace, porque la máquina puede cometer errores. Y errores los vemos con cierta frecuencia. La máquina está diseñada para leer un patrón, pero hay tantas variantes que no es tan fácil. Es claro, por ejemplo, cuando uno toma un electrocardiograma, en mujer, el electrocardiograma en la mujer no es igual que el del hombre. En la precordial B1 e incluso a veces a B2, la onda T puede ser negativa, pero asimétrica. Cuando es simétrico es que uno piensa en coronario. Pero en mujer uno puede ver la onda T negativa en B1 y B2, y si es asimétrica no tiene importancia. Eso no es patológico. Pero ¿qué hace la máquina? La máquina lo pone como que si ya hay un problema coronario. Entonces no se puede confundir. Después a veces sucede que la derivada D3, la onda T se hace ligeramente negativa. Cuando ustedes ven algún cambio en una sola derivada, no tiene valor. Tengo que encontrar otras que ven la misma zona.
Entonces, si yo veo en 2, 3 ABF, sí lo creo. O en 2, 3, o en 3 ABF, o 2 ABF, sí tiene valor. Pero si solamente lo veo en una, entonces, una T negativa en D3, ¿uno qué debe hacer? Que el paciente inspire y que retenga la respiración y le vuelven a tomar el electro, ¿no? O sea, le toman el electro y dicen, señor, tome el aire, aguante la respiración 1 minuto, y ahí mismo le toman y se dan cuenta que en D3 a veces la T cambia. Pero eso pues uno lo sabe pues en la práctica. La máquina ve un D3, una T negativa en D3, inmediatamente dice que es un problema isquémico, ¿no? Y en otros países, no es raro, que incluso ya al paciente le están dando trombolíticos. Errores que hay, ¿no? Entonces mi consejo al menos es, si bien los electros actuales ayudan, son de mucha utilidad los equipos modernos, pero no está de más, por favor, denle una revisada al electro. No vaya a ser que se cometan errores. Muy bien, bueno, muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo en otra clase. Buenas noches.